Me llamo Juan, y hoy vengo a desenmascarar la mentira que ha oscurecido mi mayor legado, el libro del Apocalipsis. Olvida todo lo que crees saber. Si piensas que este libro sagrado trata sobre destrucción, maldad o el reino de Satanás, te han engañado completamente. El Apocalipsis no es un relato de horror, es la revelación más extraordinaria jamás confiada a un ser humano, el glorioso regreso de Cristo a la tierra. Esta verdad resuena 318 veces a través de las Escrituras, convirtiéndola en la profecía más repetida de toda la Biblia. Lo que tengo para mostrarte es el mapa divino que detalla con asombrosa precisión lo que ocurrirá antes, durante y después de este acontecimiento que cambiará el destino de la humanidad para siempre. ¿Te has preguntado por qué tantos líderes religiosos evitan hablar de este libro? ¿Por qué tantas iglesias lo ignoran o lo distorsionan? La respuesta es simple: el poder de su mensaje es demasiado fuerte para ser domesticado. Las Escrituras son claras: bienaventurado el que lee en voz alta las palabras de esta profecía, y bienaventurados los que la oyen y guardan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Este es el único libro de la Biblia que promete una bendición directa a quienes lo leen y escuchan. Prepárate para que tus ojos sean abiertos. El velo está a punto de caer. Estudiar el Apocalipsis resulta crucial porque contiene todas las profecías sobre el fin de los tiempos que aún no se han cumplido pero que creemos pronto se manifestarán. Es un texto extremadamente relevante para nuestra época. Muchos perciben que el fin se aproxima y que los eventos descritos están a punto de desplegarse. Por tanto, es imperativo que los creyentes lo lean para conocer lo que viene y prepararse adecuadamente. ¿Y quién soy yo? Me llamo Juan, no un simple narrador, sino el último testigo vivo de la mayor historia jamás contada. Soy aquel a quien llamaban el discípulo amado, el único que tuvo el privilegio de recostar su cabeza sobre el pecho del Salvador durante la última cena, escuchando los latidos del corazón divino. Antes de conocerlo, solo era un rudo pescador de Galilea con las manos curtidas por las redes y la piel quemada por el sol. Hasta que un día, su voz atravesó mi existencia como un rayo: sígueme. En ese instante, todo cambió para siempre. Como uno de los 12, mis ojos contemplaron lo imposible, vi sus manos devolver la vista a los ciegos, sus palabras silenciar tormentas, y su voz arrancar a los muertos de las garras de la oscuridad. No os hablo de historias que me contaron, estuve allí, temblando ante la cruz mientras la sangre de Dios mismo empapaba la tierra. Fui yo quien corrió desesperado al sepulcro aquella mañana, quien entró jadeante a la tumba vacía y después contempló, con lágrimas incontenibles, el rostro radiante del Cristo resucitado. Este no es un relato, es mi testimonio, grabado a fuego en mi alma. Tras su ascensión, dediqué cada aliento a proclamar su mensaje. En Efeso escribí mi evangelio y 3 cartas para guiar a los creyentes en el sendero del amor divino. Pensé que mi misión estaba casi completa, hasta que surgió Domiciano, un emperador sediento de sangre cristiana, sumergiendo al mundo en las tinieblas más profundas que la humanidad había conocido. Hombre de terrible crueldad, Domiciano exigía ser adorado como un dios. Imponía un acto de lealtad que contradecía la esencia misma de la fe cristiana. Anualmente, en el Día del Señor, todos debían quemar incienso ante un altar y proclamar: César es el Señor. Para los cristianos, cuya devoción se fundamentaba en la declaración Jesús es el Señor, este mandato representaba un desafío intolerable. No podían comprometer su fe sin afrontar consecuencias devastadoras. Los seguidores de Cristo padecimos una brutal persecución por proclamar el Evangelio y mantener firme nuestro testimonio. Fui condenado a una muerte atroz. Mis perseguidores, con despiadada crueldad, me sentenciaron a morir en un caldero de aceite hirviendo. Pretendían crear un espectáculo de muerte para disuadir a otros de seguir a Cristo. Pero lo que ocurrió desafió toda lógica humana y manifestó el poder milagroso de Dios. El caldero, destinado a ser mi tumba, no ejerció poder sobre mí. Sumergido en el aceite hirviendo, permanecí ileso. El líquido que debía consumir mi carne se convirtió en testimonio de la protección divina. Mis enemigos, atónitos y atemorizados,
no tuvieron más opción que reconocer la intervención sobrenatural. Incapaces de matarme, decidieron exiliarme. Me enviaron a la isla de Patmos, lugar desolado y hostil donde el Imperio Romano desterraba a sus enemigos para que perecieran lentamente. Patmos, una isla de apenas 12 kilómetros de longitud y 6 de anchura, era un páramo rocoso sin arroyos, árboles ni tierra fértil. Su aridez y aislamiento la convertían en una prisión natural, un enclave donde los condenados enfrentaban una agonía prolongada. Así fui desterrado a esta inhóspita isla, un exilio que pretendía ser mi sentencia mortal. Sin embargo, en la soledad y el sufrimiento de Patmos, encontré la presencia divina de un modo nunca antes experimentado. Entre las rocas y el viento, rodeado por el mar infinito, me fue revelado el destino final de la humanidad y la gloria eterna de Dios. Patmos, proyectada como mi lugar de muerte, se transformó en el escenario de una visión celestial donde recibí y redacté el libro del Apocalipsis. Por ello, el Apocalipsis constituye una guía, un faro para aquellos dispuestos a morir por sus creencias. Inicialmente, la palabra mártir simplemente significaba testigo, pero pronto se evidenció que ser un verdadero testigo de Jesús podía implicar el sacrificio de la propia vida. Por eso, el significado de mártir evolucionó hasta designar a quien muere por su fe en Jesús. La brutalidad de las persecuciones romanas alcanzaba su apogeo y los creyentes necesitaban orientación, una luz de esperanza y fortaleza en medio de la oscuridad. Adentrémonos ahora en mis visiones que culminaron en el libro del Apocalipsis, su profundo simbolismo y el auténtico mensaje tras estos textos. Era el día del Señor, primer día de la semana, mientras me encontraba en oración. En medio de mi devoción y meditación, experimenté una paz indescriptible que solo la presencia divina puede otorgar. Mientras mi espíritu se elevaba en comunión con Dios, fui arrebatado en el espíritu. El entorno de Patmos se desvaneció y me hallé en un reino celestial donde la realidad resplandecía con mayor viveza que cualquier experiencia terrenal. De súbito, escuché una voz potente tras de mí, semejante al sonido de una trompeta, que proclamaba: «Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último». La voz reverberaba con una autoridad y majestad que trascendían cualquier sonido terrestre. Era una voz que conocía íntimamente, la voz de mi Señor Jesucristo. Mi corazón palpitaba intensamente mientras intentaba comprender lo que acontecía. Me volví para ver quién me hablaba, y contemplé a alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica que llegaba hasta sus pies y portaba un cinturón de oro alrededor del pecho. Su cabello era blanco como la lana, como la nieve, y sus ojos ardían como llamas de fuego. Sus pies resplandecían como bronce pulido al rojo vivo, y su voz retumbaba como el estruendo de múltiples cascadas. Al contemplar a Cristo glorificado, comprendí que estaba ante la plena manifestación divina. En su diestra sostenía 7 estrellas y de su boca emergía una espada aguda de doble filo. Las 7 estrellas representan a los ángeles de las 7 iglesias, y la espada simboliza la palabra de Dios, poderosa y penetrante. Caí como muerto, pues nadie puede permanecer erguido ante la santidad divina sin ser sobrecogido. Pero la mano de Cristo sobre mí fue un acto de gracia y consuelo, confirmando que Él es el vencedor sobre la muerte y el Hades. Su rostro brillaba como el sol en todo su esplendor. Al contemplarlo, me postré a sus pies como muerto. Entonces posó su mano derecha sobre mí y declaró: «No temas. Yo soy el primero y el último. Soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y poseo las llaves de la muerte y del Hades». Mientras yacía postrado ante la gloriosa presencia del Hijo del Hombre, su voz me transmitió un mandato inequívoco: «Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea». Mi corazón se estremeció, consciente de la trascendencia de la misión encomendada. Cada palabra, cada visión revelada debía ser transcrita con absoluta precisión y fidelidad. Mi tarea era crucial: comunicar el mensaje divino a las iglesias, garantizando que comprendieran la voluntad de Dios en medio de la persecución y las pruebas.
Así me fue entregado el Apocalipsis de manera extraordinaria. Ningún otro libro bíblico surgió de forma tan compleja y divina. Dios Padre lo entregó a Jesús, quien lo transmitió a un ángel, y éste a su vez me lo confió a mí, Juan, para escribirlo para todas las iglesias. Durante mis visiones fui transportado al cielo, donde percibí diversas voces y coros celestiales. Debía registrar todas estas manifestaciones con exactitud. La naturaleza sobrenatural de mis visiones me mantenía en constante asombro, requiriendo la guía permanente del ángel para concentrarme en mi encomienda. Escribí fielmente lo que vi y escuché, y en ocasiones las revelaciones eran tan extraordinarias que el ángel debió recordarme hasta 11 veces que documentara cada detalle. Nada era insignificante. Mis primeras visiones fueron cartas dirigidas a las 7 iglesias, mensajes que transmití fielmente. Se le otorgó una corona y partió conquistando para conquistar. Este jinete encarna la conquista, pero su naturaleza puede interpretarse tanto como justicia divina como opresión implacable. Cuando abrió el segundo sello, el segundo ser viviente exclamó, «Ven». Entonces surgió otro caballo, de intenso color rojo. A su jinete se le concedió eliminar la paz de la tierra para que los hombres se aniquilaran entre sí, y se le entregó una formidable espada. Este jinete personifica la guerra y el derramamiento de sangre. Cuando el Cordero descubrió el tercer sello, el tercer ser viviente proclamó, «Ven». Observé, y he aquí un caballo negro. Su jinete portaba una balanza en su mano. Entonces percibí lo que semejaba una voz entre los 4 seres vivientes que declaraba, 2 libras de trigo por el salario de un día completo, y 6 libras de cebada por idéntico jornal, pero no dañes el aceite ni el vino. Este jinete simboliza el hambre y la escasez, con las balanzas representando el racionamiento y el exorbitante costo de los alimentos básicos. Cuando develó el cuarto sello, escuché la voz del cuarto ser viviente clamar, «Ven». Contemplé, y he aquí un caballo de color cadavérico. El nombre de su jinete era Muerte, y el Hades lo seguía inexorablemente. Se les confirió poder sobre la cuarta parte del mundo, para matar mediante espada, hambruna, pestilencia y las bestias salvajes. Este jinete encarna la muerte en sus múltiples manifestaciones, seguido por el Hades, morada de los difuntos. Al abrir el quinto sello, divisé bajo el altar las almas de quienes habían sido sacrificados por causa de la palabra divina y por el testimonio que habían mantenido inquebrantable. Clamaban con voz potente, «¿Hasta cuándo, soberano Señor, santo y verdadero, aplazarás el juicio y la venganza de nuestra sangre sobre los habitantes de la tierra?» Se les proporcionó a cada uno una túnica blanca inmaculada y se les indicó que reposaran un poco más, hasta completarse el número de sus consiervos y hermanos destinados a ser inmolados como ellos. Presencié cuando descubrió el sexto sello, y sobrevino un terremoto devastador. El sol se oscureció como un saco de silicio, la luna entera adquirió el color de la sangre, y las estrellas celestiales se precipitaron sobre la tierra como higos inmaduros que caen de una higuera sacudida por un vendaval. El firmamento se desvaneció como un pergamino que se enrolla violentamente, y cada montaña e isla fue desplazada de su emplazamiento original. Entonces los monarcas terrestres, los príncipes, los generales, los acaudalados, los poderosos, y todo esclavo y libre buscaron refugio en cavernas y entre los peñascos montañosos. Suplicaban a las montañas y a las rocas, desplomaos sobre nosotros y ocultadnos del rostro del que se sienta en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Estos sellos revelan el progresivo juicio divino sobre la tierra. Los jinetes simbolizan guerra, conquista, hambre y muerte, manifestando cómo el pecado humano y la rebelión generan destrucción universal. Los mártires bajo el altar representan la justicia divina y su respuesta a la persecución de su pueblo. El sexto sello, con sus cataclismos cósmicos, anuncia el inicio del juicio final, evidenciando que la creación misma será conmocionada ante la ira de Dios. Nuevamente fui transportado en el espíritu para recibir visiones de acontecimientos venideros. Tras el sexto sello, contemplé 4 ángeles apostados en las 4 esquinas terrestres,
conteniendo los 4 vientos para que ninguna brisa soplara sobre la tierra, el mar o árbol alguno. Estos ángeles simbolizan la contención de la destrucción final hasta que los siervos del Altísimo sean sellados con su marca protectora. Entonces contemplé a otro ángel ascendiendo desde el oriente, portando el sello del Dios viviente. Proclamó con voz atronadora a los 4 ángeles que habían recibido autoridad para devastar la tierra y el mar: no inflijáis daño alguno a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos impreso el sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Escuché el número de los sellados: 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Esta cifra representa la totalidad de los creyentes judíos, un número simbólicamente perfecto y completo, marcados para la protección divina en medio del cataclismo. Tras esto contemplé una inmensa multitud que nadie podría enumerar, procedente de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, erguida ante el trono y ante el Cordero, ataviada con túnicas resplandecientes de blancura y sosteniendo palmas triunfales en sus manos. Clamaban con voces potentes: la salvación pertenece exclusivamente a nuestro Dios entronizado y al Cordero. Esta vasta multitud representa a los gentiles redimidos, manifestando la universalidad de la salvación que Cristo ofrece. Entonces uno de los ancianos me interrogó: «Estos que visten túnicas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?». Respondí: «Señor mío, tú lo sabes». Me reveló: «Estos son los que han emergido de la gran tribulación, han purificado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero». Aquí, las túnicas inmaculadas simbolizan la pureza y redención otorgadas por el sacrificio de Cristo. Estas almas han perseverado inquebrantables durante la tribulación y han recibido la sublime recompensa de morar en la presencia divina. Cuando el Cordero rompió el 7º sello, un silencio sobrecogedor invadió el cielo por espacio de media hora. Este solemne silencio presagia la gravedad inminente de los juicios venideros. Observé a los 7 ángeles que permanecían erguidos ante Dios, recibiendo 7 trompetas. Otro ángel se aproximó y se posicionó ante el altar portando un incensario áureo. Se le concedió abundante incienso para ofrecerlo junto con las plegarias de todos los santos sobre el altar de oro que se alzaba frente al trono celestial. El humo fragante del incienso, fusionado con las oraciones de los santos, ascendió hacia Dios desde la mano del ángel. Este tomó el incensario, lo colmó con brasas ardientes del altar y lo precipitó sobre la tierra. Sobrevinieron entonces truenos estruendosos, voces resonantes, relámpagos cegadores y un violento terremoto. Los 7 ángeles se aprestaron a hacer sonar sus trompetas, marcando el inicio de juicios catastróficos sin precedentes. El primer ángel hizo resonar su trompeta, y granizo mezclado con fuego y sangre se precipitó sobre la tierra. 1/3 del planeta ardió en llamas, 1/3 de los bosques quedó calcinado, y toda vegetación verde fue consumida por el fuego. Este juicio devastador afecta a la vegetación terrestre, evocando las plagas de Egipto y manifestando el absoluto dominio divino sobre la naturaleza. El segundo ángel hizo sonar su trompeta, y algo semejante a una colosal montaña envuelta en llamas fue arrojado al mar. 1/3 de las aguas marinas se transformó en sangre, 1/3 de las criaturas marinas pereció y 1/3 de las embarcaciones quedó destruido. Este juicio abate los océanos, evidenciando una devastación a escala planetaria. El tercer ángel hizo sonar su trompeta, y se precipitó desde el firmamento una estrella descomunal, ardiendo como una antorcha fulgurante. Cayó sobre 1/3 de los ríos y sobre los manantiales. El nombre de esta estrella es Ajenjo. 1/3 de las aguas se tornó amargo como hiel, y multitudes perecieron al beberlas, pues se habían convertido en veneno letal. Aquí, las aguas dulces son contaminadas, simbolizando la corrupción de elementos esenciales para la existencia humana. El cuarto ángel hizo sonar su trompeta, y fueron heridos 1/3 del sol, 1/3 de la luna y 1/3 de las estrellas, provocando que 1/3 de su luz se extinguiera. 1/3 del día quedó sumido en tinieblas, y la noche igualmente. Este juicio afecta a las fuentes cósmicas de luz, generando caos y oscuridad sobre la faz de la tierra.
Mientras observaba, escuché un águila que surcaba las alturas celestiales proclamando con voz estremecedora: ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra! Por causa de las trompetas restantes que los 3 ángeles están a punto de hacer sonar. Esta triple exclamación de lamento anticipa que los juicios venideros serán más devastadores aún. El 5.º ángel hizo resonar su trompeta, y contemplé una estrella que había caído del cielo sobre la tierra. Le fue entregada la llave del pozo del abismo. Al abrirlo, emergió humo del pozo como el que emana de un horno gigantesco, y el sol y la atmósfera se oscurecieron por la densidad del humo. De esta humareda surgieron langostas que se dispersaron sobre la tierra, recibiendo poder semejante al de los escorpiones terrestres. Se les ordenó taxativamente no dañar la hierba ni planta verde alguna ni árbol alguno, sino únicamente a aquellos seres humanos que carecieran del sello divino en sus frentes. No se les permitió exterminarlos, sino atormentarlos durante 5 meses completos. Su tormento era comparable al dolor de la picadura de un escorpión. En aquellos días aciagos, los hombres buscarán desesperadamente la muerte sin hallarla, anhelarán morir, pero la muerte huirá inexorablemente de ellos. Estas langostas de naturaleza demoníaca simbolizan un juicio espiritual intenso sobre quienes han rechazado al Altísimo. Las langostas presentaban una apariencia similar a corceles equipados para el combate. Sobre sus cabezas portaban algo semejante a coronas áureas, y sus rostros evocaban facciones humanas. Poseían cabelleras como de mujer, dentaduras como de león, corazas férreas como armaduras impenetrables, y el estruendo de sus alas recordaba el fragor de innumerables carros de guerra lanzados al galope hacia la batalla. Tenían colas provistas de aguijones como los escorpiones, y en estas colas residía su poder para atormentar a la humanidad durante 5 meses. Su rey es el ángel del abismo, cuyo nombre en lengua hebrea es Abadón, y en griego, Apolión, que significa destrucción o destructor. El primer haya concluido, he aquí, aún se avecinan 2 ayes más después de este. El 6.º ángel hizo resonar su trompeta, y percibí una voz procedente de los 4 cuernos del altar áureo que se alza ante la presencia divina. Ordenaba al 6.º ángel portador de la trompeta: libera a los 4 ángeles que permanecen encadenados junto al gran río Eufrates. Fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados específicamente para esa hora precisa, ese día determinado, ese mes señalado y ese año designado, con el propósito de aniquilar a la tercera parte de la humanidad. La cifra de los ejércitos ecuestres ascendía a 200 millones, escuché su número exacto. Y así vislumbré en mi visión los corceles y sus jinetes, portaban corazas color fuego, jacinto y azufre, las cabezas de los caballos semejaban cabezas leoninas, y de sus fauces brotaban fuego, humo y azufre sulfúrico. Por estas 3 plagas devastadoras, el fuego abrasador, el humo asfixiante y el azufre corrosivo que emanaban de sus bocas, pereció la tercera parte del género humano. El poder letal de los corceles residía tanto en sus fauces como en sus colas, pues sus colas eran similares a serpientes venenosas, provistas de cabezas con las que infligían daño mortal. Sin embargo, el remanente de la humanidad que sobrevivió a estas plagas no se arrepintió de las obras de sus manos ni abandonó la adoración de los demonios y de los ídolos fabricados de oro, plata, bronce, piedra y madera. Entidades inertes incapaces de ver, oír o caminar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus prácticas de hechicería, ni de su depravación sexual, ni de sus hurtos. Estos juicios de la 6.ª trompeta revelan no solo la severidad del castigo divino, sino también la dureza obstinada del corazón humano, que persiste en su rebelión incluso después de presenciar las manifestaciones del juicio divino. El 7.º ángel hizo sonar su trompeta, y resonaron voces majestuosas en el cielo proclamando: el dominio sobre el mundo ha sido transferido a nuestro Señor y a su ungido, y Él reinará soberano por los siglos infinitos. Y los 24 ancianos, entronizados en la presencia divina, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios con reverencia, declarando: te tributamos nuestra gratitud, Señor Dios omnipotente, el que existe eternamente y que siempre ha existido, porque has asumido tu poder supremo e iniciado tu reinado universal.
Las naciones se encolerizaron con furia, pero ha llegado la hora de tu justa indignación, el momento de juzgar a los muertos con perfecta equidad y de recompensar a tus siervos los profetas. A los santos y a cuantos veneran tu nombre, tanto insignificantes como prominentes, y de destruir definitivamente a quienes destruyen la tierra. Entonces el santuario celestial de Dios fue abierto, y dentro del templo se manifestó el arca de su pacto. Sobrevinieron relámpagos deslumbrantes, voces atronadoras, estruendos ensordecedores, un sismo devastador y una tempestad de granizo de proporciones cataclísmicas. Esta séptima trompeta no desencadena de inmediato una nueva plaga, sino que proclama el triunfo definitivo de Cristo y la instauración de su reino eterno. Es el anuncio del juicio final y la recompensa para los fieles, acompañado por una manifestación celestial abrumadora de la gloria y justicia divinas. Apareció en el firmamento una señal portentosa, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas ciñendo su cabeza. Se encontraba encinta, y clamaba con dolores de parto y angustia extrema por dar a luz. Simultáneamente, surgió otra señal en el cielo, un dragón escarlata descomunal que ostentaba 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas, 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas celestes y las precipitó sobre la tierra. El dragón se apostó frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz, dispuesto a devorar a su hijo en cuanto naciera. Ella alumbró un hijo varón destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro, y su vástago fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. La mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un refugio para ser sustentada durante 1260 días. Entonces se desató una batalla de proporciones cósmicas en el cielo. Miguel y sus huestes angélicas combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles contraatacaron ferozmente, pero fueron vencidos. Y no hallaron ya lugar para ellos en el reino celestial. Fue expulsado el gran dragón, la serpiente primigenia, conocido como Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron precipitados con él. Entonces escuché una voz potente en el cielo que proclamaba: ahora ha llegado la salvación gloriosa, el poder irresistible y el reino eterno de nuestro Dios, y la autoridad suprema de su ungido. Porque ha sido expulsado el acusador implacable de nuestros hermanos, el que los acusaba sin tregua ante nuestro Dios día y noche. Lo han derrotado mediante la sangre redentora del Cordero y por la palabra de su testimonio inquebrantable, menospreciando sus propias vidas hasta afrontar la muerte. Por tanto, regocijaos, cielos y vosotros que en ellos habitáis. Y ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido hasta vosotros rebosante de furia, consciente de que su tiempo se agota inexorablemente. Cuando el dragón advirtió que había sido precipitado a la tierra, persiguió encarnizadamente a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a la mujer le fueron concedidas las 2 alas de la gran águila para que volara hacia el desierto, hacia su refugio designado, donde es sustentada durante un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, lejos del alcance de la serpiente. La serpiente arrojó de sus fauces tras la mujer un torrente de agua semejante a un río caudaloso, intentando que fuera arrastrada por la corriente devastadora. Pero la tierra auxilió a la mujer, abriendo su boca y engullendo el río que el dragón había vomitado de sus fauces. El dragón, entonces, se encendió en cólera contra la mujer y partió para hacer guerra contra el resto de su descendencia, aquellos que observan fielmente los mandamientos divinos y mantienen el testimonio de Jesucristo. Me hallé sobre la arena costera, y presencié cómo emergía del mar una bestia provista de 7 cabezas y 10 cuernos, sobre sus cuernos lucía 10 diademas, y sobre sus cabezas, nombres blasfemos. La bestia que contemplé presentaba similitud con un leopardo, sus patas recordaban las de un oso, y sus fauces evocaban las de un león. El dragón le confirió su poder, su trono y vasta autoridad. Observé una de sus cabezas como herida mortalmente, pero su herida letal había sido sanada milagrosamente. La tierra entera quedó maravillada y siguió a la bestia, y adoraron al dragón por haber otorgado autoridad a la bestia, y veneraron a la bestia exclamando: ¿quién se compara a la bestia? ¿Y quién osará enfrentarse a ella en combate?
Se le otorgó una boca que profería arrogancias y blasfemias, y recibió autoridad para actuar durante 42 meses exactos. Abrió sus fauces profiriendo blasfemias contra Dios, ultrajando su nombre sagrado, su santuario y a quienes moran en las alturas celestiales. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos temporalmente. También se le confirió autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación del orbe. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no figuraban inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero inmolado. Si alguno posee oído atento, que escuche con discernimiento, si alguno conduce a otros al cautiverio será llevado, si alguno mata a filo de espada perecerá. Aquí se manifiesta la perseverancia inquebrantable y la fe firmemente arraigada de los santos. Posteriormente observé otra bestia que emergía de la tierra, ostentaba 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero se expresaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y compele a la tierra y a sus habitantes a que adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue milagrosamente sanada. También realiza portentos extraordinarios, hasta el punto de hacer descender fuego desde el cielo hasta la tierra a la vista de los hombres. Seduce a los habitantes terrestres mediante los prodigios que se le ha permitido ejecutar en presencia de la primera bestia, ordenando a los moradores del planeta que erijan una imagen en honor de la bestia que, tras ser herida por la espada, sobrevivió. Se le concedió infundir aliento vital a la imagen de la bestia, capacitándola para hablar y decretar la ejecución de todo aquel que rehusara adorarla. Impuso que a todos, insignificantes y prominentes, acaudalados y menesterosos, libres y esclavos, se les imprimiera una marca distintiva en su mano derecha o en su frente, de modo que nadie pudiera comerciar, ni comprar ni vender, salvo quien portara la marca, o el nombre de la bestia, o el número que corresponde a su nombre. Aquí se requiere sabiduría penetrante, quien posea entendimiento, que calcule el número de la bestia, pues es número que representa a un hombre. Su número es 666. Alcé la mirada, y he aquí que el Cordero se erguía sobre el monte Sión, acompañado por los 144,000 que ostentaban inscrito en sus frentes tanto su nombre como el de su Padre. Percibí una voz procedente del cielo, semejante al estruendo de cataratas caudalosas o al retumbar de un trueno imponente. La voz que escuché evocaba el sonido de multitud de arpistas pulsando sus instrumentos. Entonaban un cántico novedoso ante el trono, en presencia de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía asimilar aquel cántico excepto aquellos 144,000 que habían sido redimidos de entre la humanidad. Estos son quienes no se contaminaron con mujeres, pues preservaron su pureza virginal. Son quienes acompañan al Cordero donde quiera que va. Fueron adquiridos de entre los hombres como primicias consagradas a Dios y al Cordero. En sus labios jamás se halló falsedad, pues son irreprochables ante el trono divino. Observé a otro ángel que surcaba las alturas celestiales portando el Evangelio eterno para proclamarlo a los habitantes de la tierra, a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Anunciaba con voz potente: temed a Dios y tributadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio inexorable. Adorad al Creador del cielo y de la tierra, del mar y de los manantiales de aguas. Le seguía un segundo ángel que proclamaba: ha caído Babilonia la grande, la que ha embriagado a todas las naciones con el vino ardiente de su inmoralidad desenfrenada. Y un tercer ángel lo seguía declarando con voz estentórea: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y acepta la marca en su frente o en su mano, ese mismo beberá también del vino de la ira divina, vertido sin diluir en el cáliz de su indignación, y será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento se eleva por los siglos infinitos. No tienen reposo ni de día ni de noche aquellos que veneran a la bestia y a su imagen, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí se manifiesta la perseverancia inquebrantable de los santos, los que observan fielmente los mandamientos divinos y mantienen su fe en Jesús. Entonces escuché una voz celestial que proclamaba: escribe, benditos son los que de ahora en adelante mueren en el Señor.
Ciertamente, afirma el Espíritu, descansarán de sus fatigas, pues sus obras los acompañan. Contemplé entonces una nube resplandeciente, y sobre ella, sentado, alguien semejante al Hijo del Hombre, coronado con oro y empuñando una hoz afilada. Otro ángel emergió del templo y exclamó con voz potente al que estaba entronizado en la nube: empuña tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de la cosecha, pues la mies de la tierra está en sazón. Aquel que se sentaba sobre la nube blandió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. Surgió del templo celestial otro ángel, también con una hoz afilada. Y del altar apareció otro ángel más, que dominaba el fuego, quien clamó vigorosamente al que portaba la hoz afilada: esgrime tu hoz afilada y recolecta los racimos de la vid terrenal, porque sus uvas están maduras. El ángel blandió su hoz sobre la tierra, recolectó la vid y la arrojó al inmenso lagar de la ira divina. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y de él manó sangre hasta alcanzar los frenos de los caballos a lo largo de 1600 estadios. Contemplé en el firmamento otra señal grandiosa y asombrosa: 7 ángeles portadores de las 7 plagas postreras, en las cuales culminaba la ira de Dios. Vi también algo semejante a un mar cristalino entremezclado con fuego, y junto a él, triunfante sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, se erguían aquellos que habían vencido. De pie sobre aquel mar vítreo, sostenían arpas divinas y entonaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Magníficas y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente, rectos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te venerará, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por ello todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Tras esto, presencié cómo se abría en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Del templo emergieron los 7 ángeles portadores de las 7 plagas, engalanados con lino inmaculado y resplandeciente, ceñidos al pecho con cinturones áureos. Uno de los 4 seres vivientes entregó a los 7 ángeles 7 copas áureas, rebosantes de la ira del Dios eterno. El templo se impregnó de humo por la gloria divina y su poder, y nadie podía acceder al templo hasta que las 7 plagas de los 7 ángeles se hubieran consumado. Percibí una voz atronadora procedente del templo que ordenaba a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira divina. El primer ángel derramó su copa sobre la tierra, y brotó una úlcera maligna y pestilente en quienes llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. El segundo ángel vertió su copa sobre el mar, que se transmutó en sangre cadavérica, y pereció toda criatura marina. El tercer ángel derramó su copa sobre ríos y manantiales, y se convirtieron en sangre. Y escuché al ángel de las aguas proclamar: justo eres tú, oh Señor, el que eres y eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por haber derramado la sangre de los santos y profetas, les has dado a beber sangre, lo merecen. Y oí otra voz desde el altar que declaraba: en verdad, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel vertió su copa sobre el sol, y éste recibió potestad para abrasar a los hombres con fuego. Los hombres se abrasaron con un calor extremo, y blasfemaron contra el nombre de Dios, que tiene dominio sobre estas plagas, y no se arrepintieron ni le rindieron gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino quedó sumido en tinieblas. Mordían sus lenguas por el dolor, y blasfemaron contra el Dios celestial por sus padecimientos y llagas, sin arrepentirse de sus actos. El sexto ángel vertió su copa sobre el caudaloso Eufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los soberanos de Oriente. Y vi emerger de las fauces del dragón, de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus demoníacos que realizan prodigios y acuden a los monarcas de toda la tierra para congregarlos para la batalla del gran día de Dios omnipotente. Atención. Vengo como un ladrón. Bienaventurado quien permanece vigilante y conserva sus vestiduras, para no andar desnudo y que contemplen su deshonra. Y los reunió en el lugar que en hebreo se denomina Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire,
y resonó una voz potente desde el trono en el templo que proclamaba, consumado está. Entonces estallaron relámpagos, voces, truenos y un seísmo sin precedentes en la historia humana. La gran metrópoli se fragmentó en 3 partes, y las urbes de las naciones se derrumbaron. Y la gran Babilonia fue recordada ante Dios, para recibir el cáliz del vino del furor de su ira. Toda isla se desvaneció, y las montañas desaparecieron. Y cayó sobre los hombres desde el firmamento un granizo colosal, con peso de talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su azote fue extremadamente devastador. Entonces se aproximó uno de los 7 ángeles portadores de las 7 copas y me habló: ven, te mostraré la sentencia contra la gran ramera que se sienta sobre innumerables aguas, con ella han fornicado los reyes terrestres, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me transportó en espíritu al desierto, y contemplé a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, cubierta de nombres blasfemos, con 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer vestía púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Sostenía en su mano un cáliz áureo rebosante de abominaciones e inmundicias de su fornicación. En su frente llevaba inscrito un nombre. Misterio, Babilonia la Grande, madre de rameras y de las abominaciones terrenales. Vi a la mujer embriagada con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Al contemplarla, quedé profundamente consternado. Y el ángel me interpeló: ¿por qué te asombras? Te revelaré el misterio de la mujer y de la bestia que la transporta, la cual posee 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que contemplaste, existió y ya no existe, y está por emerger del abismo rumbo a la destrucción. Y los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida desde la creación del mundo, se maravillarán al ver la bestia que era y no es, y reaparecerá. Esto requiere una mente perspicaz. Las 7 cabezas simbolizan 7 colinas sobre las que se asienta la mujer, y representan 7 reyes. 5 han caído, uno existe actualmente, y otro aún está por venir, y cuando aparezca, deberá permanecer brevemente. La bestia que era y no es, constituye también el 8º, procede de los 7, y se dirige hacia la perdición. Y los 10 cuernos que vislumbraste son 10 soberanos que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad real junto con la bestia por un breve periodo. Comparten un mismo propósito, y transferirán su poder y autoridad a la bestia. Combatirán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y quienes lo acompañan son los llamados, escogidos y leales. Me explicó además: las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, representan pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que observaste en la bestia, aborrecerán a la ramera, la devastarán y desnudarán, devorarán sus carnes y la consumirán con fuego. Porque Dios ha implantado en sus corazones ejecutar su designio, concordar y entregar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras divinas. Y la mujer que has contemplado es la gran metrópoli que domina sobre los soberanos terrestres. Posteriormente, presencié a otro ángel descendiendo del cielo con gran autoridad, y la tierra quedó iluminada con su esplendor. Y clamó con voz imponente: ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave impura y detestable. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, los reyes terrenales han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la magnitud de sus deleites. Y percibí otra voz celestial que proclamaba: abandonadla, pueblo mío, para no ser cómplices de sus pecados ni participar de sus plagas, porque sus iniquidades han ascendido hasta el cielo, y Dios ha recordado sus maldades. Retribuidle como ella os ha tratado, y devolvedle el doble según sus obras. En el cáliz donde preparó bebida, servidle a ella el doble. Cuanto se glorificó y vivió en deleites, dadle igual medida de tormento y aflicción. Porque en su corazón declara: estoy entronizada como reina, no soy viuda, y jamás conoceré el duelo. Por ello, en un solo día llegarán sus calamidades,
muerte, lamento y hambruna, y será consumida por el fuego, porque omnipotente es Dios el Señor que la juzga. Y los soberanos terrestres que fornicaron con ella y compartieron sus deleites, llorarán y se lamentarán por ella cuando contemplen el humo de su incendio, manteniéndose a distancia por temor a su tormento, exclamando: ¡Ay, ay de la gran metrópoli, Babilonia, la ciudad fortificada! Porque en una hora llegó tu juicio. Y los mercaderes terrenales lloran y se lamentan por ella, porque nadie adquiere ya sus mercancías, oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, maderas aromáticas de toda clase, objetos de marfil, enseres de maderas preciosas, bronce, hierro, mármol, canela, especias, incienso, mirra, vino, aceite, harina selecta, trigo, ganado vacuno, ovino, equino, carruajes, siervos y almas humanas. Los frutos anhelados por tu alma se han alejado de ti, y todas las exquisiteces y esplendores te han abandonado, y nunca más los encontrarás. Los mercaderes de estos bienes, enriquecidos con ella, se mantendrán alejados por temor a su tormento, gimiendo y lamentándose. ¡Ay, ay de la gran metrópoli, ataviada con lino fino, púrpura y escarlata, engalanada con oro, gemas y perlas! Porque en una sola hora ha sido aniquilada tanta opulencia. Y todo capitán, pasajero naval, marinero y cuantos trabajan en el mar, se detuvieron a lo lejos, y al observar el humo de su incendio exclamaban: ¿qué ciudad igualaba a esta gran metrópoli? Esparcieron polvo sobre sus cabezas y gritaban entre lágrimas y lamentos: ¡ay, ay de la gran urbe, donde todos los propietarios de navíos marítimos se enriquecieron con su opulencia! Porque en una hora ha sido devastada. Regocíjate por su caída, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso alzó una piedra, semejante a una gran muela de molino, y la lanzó al mar proclamando: con igual ímpetu será derribada Babilonia, la gran metrópoli, y jamás será hallada. Y melodías de arpistas, músicos, flautistas y trompetistas no resonarán más en ti, ni artesano alguno se encontrará en ti, ni estruendo de molino se escuchará en ti. Resplandor de lámpara no iluminará más en ti, ni voces de esposo y esposa se percibirán en ti, porque tus mercaderes eran los magnates terrestres, y con tus hechicerías fueron seducidas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de profetas y santos, y de todos los inmolados en la tierra. Después escuché una voz atronadora de una multitud celestial que proclamaba: ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son veraces y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos derramada por ella. Y nuevamente exclamaron: ¡Aleluya! Su humo asciende por los siglos eternos. Y los 24 ancianos junto con los 4 seres vivientes se postraron y rindieron culto a Dios, entronizado en majestad, proclamando: Amén. Aleluya. Y desde el trono emanó una voz que declaraba: glorificad a nuestro Dios, todos sus siervos, y cuantos le reverenciáis, pequeños y grandes. Y percibí como el clamor de una inmensa multitud, semejante al fragor de caudalosas aguas y al retumbar de potentes truenos, que exclamaba: Aleluya. Porque reina el Señor nuestro Dios omnipotente. Regocijémonos, exultemos y tributémosle gloria, porque ha llegado el momento nupcial del Cordero, y su esposa se ha engalanado. Y se le ha otorgado vestirse de lino exquisito, inmaculado y refulgente, pues el lino fino simboliza las obras justas de los santos. Y el ángel me instruyó: escribe: dichosos los convocados al banquete nupcial del Cordero. Y añadió: estas son palabras auténticas de Dios. Entonces me postré a sus pies para venerarlo. Pero me detuvo diciendo: detente. Soy siervo como tú y como tus hermanos que preservan el testimonio de Jesús. Adora únicamente a Dios. Pues el testimonio de Jesús constituye el espíritu de la profecía. Entonces contemplé el cielo desplegado, y he aquí un corcel blanco, y su jinete se denomina Fiel y Verdadero,
quien juzga y combate con rectitud. Sus ojos ardían como llamas vivas, y sobre su cabeza resplandecían múltiples diademas, portaba inscrito un nombre que sólo él conocía. Vestía una túnica teñida en sangre, y su nombre es, el Verbo de Dios. Y las huestes celestiales, ataviadas con lino finísimo, de blancura inmaculada, lo escoltaban montando corceles blancos. De su boca emerge una espada afilada para herir a las naciones, las gobernará con cetro de hierro, y pisará el lagar del vino del furor y la cólera del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo lleva grabado este título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Divisé un ángel erguido sobre el sol, que proclamaba con voz estentórea a todas las aves que surcaban los cielos: acudid y congregaos para el gran festín divino, donde devoraréis carnes de monarcas, de comandantes, de poderosos, de corceles y sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavizados, insignificantes y prominentes. Y contemplé a la bestia, a los soberanos terrenales y sus ejércitos congregados para batallar contra el jinete del corcel y contra su hueste. Y la bestia fue capturada, junto con el falso profeta que había ejecutado prodigios ante ella, con los cuales había seducido a quienes recibieron la marca de la bestia y adoraron su efigie. Ambos fueron precipitados vivos a un lago ígneo que arde con azufre. Y los restantes perecieron por la espada que brotaba de la boca del jinete ecuestre, y todas las aves se saciaron con sus carnes. Vislumbré un ángel que descendía del firmamento portando la llave del abismo y una formidable cadena en su mano. Apresó al dragón, la serpiente primigenia, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1 milenio. Lo arrojó al abismo, lo clausuró y lo selló, para impedir que siguiera extraviando a las naciones hasta completarse el milenio. Posteriormente debe ser liberado por un breve periodo. Divisé tronos, y sobre ellos se sentaron aquellos a quienes se les concedió la facultad de juzgar. Contemplé las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra divina, aquellos que rechazaron adorar a la bestia o su efigie, y no recibieron su marca en la frente ni en las manos. Y revivieron y gobernaron con Cristo durante 1 milenio. Pero los demás difuntos no resucitaron hasta culminar el milenio. Esta constituye la primera resurrección. Dichoso y santo quien participa en la primera resurrección. La segunda muerte carece de poder sobre ellos, pues serán sacerdotes consagrados a Dios y a Cristo, y reinarán con él durante 1000 años. Al completarse el milenio, Satanás será liberado de su confinamiento. Partirá para seducir a las naciones situadas en los 4 confines terrestres, a Gog y a Magog, para congregarlos para la batalla. Su multitud es incontable como las arenas marinas. Avanzaron sobre la extensión terrestre y cercaron el campamento de los santos y la ciudad predilecta, pero descendió fuego celestial que los consumió. Y el diablo, su seductor, fue precipitado al lago ígneo y sulfuroso, donde ya se encontraban la bestia y el falso profeta, y padecerán tormento día y noche por la eternidad. Contemplé un majestuoso trono blanco y a quien lo ocupaba, de cuya presencia huyeron la tierra y el firmamento, sin dejar rastro. Vi a los difuntos, insignificantes y prominentes, erguidos ante Dios, y los libros fueron desplegados, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los difuntos fueron juzgados según sus obras, conforme a lo registrado en los libros. El océano entregó los muertos que contenía, y la muerte y el Hades entregaron sus difuntos, y cada uno fue juzgado según sus acciones. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago ígneo. Esta constituye la segunda muerte. Y quien no aparecía inscrito en el libro vital fue precipitado al lago de fuego. Contemplé un nuevo cielo y una nueva tierra, pues el primer cielo y la primera tierra se desvanecieron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vislumbré la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del firmamento, desde Dios, engalanada como una novia ornamentada para su esposo. Percibí una voz potente del cielo que proclamaba: He aquí la morada divina entre los mortales, y habitará entre ellos, serán su pueblo, y Dios mismo morará con ellos como su Señor. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y la muerte cesará, ni habrá más lamento, ni clamor, ni aflicción, porque el antiguo orden ha concluido.
Y quien ocupaba el trono declaró: contemplad, renuevo todas las cosas. Y me instruyó: escribe, porque estas palabras son fidedignas y verdaderas. Y me comunicó: se ha cumplido. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y la consumación. Al sediento le ofreceré gratuitamente de la fuente del agua vital. El vencedor heredará estos dones, y seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los pusilánimes, incrédulos, execrables, homicidas, licenciosos, hechiceros, idólatras y todos los falaces tendrán su destino en el lago que arde con fuego y azufre, que constituye la segunda muerte. Se aproximó uno de los 7 ángeles portadores de las 7 copas colmadas con las 7 plagas postreras, y me habló: ven, te mostraré la desposada, la consorte del Cordero. Y me transportó en espíritu a una montaña imponente y elevada, donde me reveló la magnífica ciudad santa, Jerusalén, que descendía del firmamento, desde Dios, impregnada del esplendor divino. Su fulgor semejaba una gema preciosísima, como jaspe cristalino, transparente como el cristal. Estaba circundada por una muralla grandiosa y elevada con 12 portales, y en ellos 12 ángeles guardianes, y nombres grabados correspondientes a las 12 tribus de los hijos de Israel. Al este había 3 portales, al norte 3 portales, al sur 3 portales y al oeste 3 portales. Y la muralla urbana se asentaba sobre 12 cimientos que ostentaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Mi interlocutor portaba una vara áurea para medir la ciudad, sus portales y su muralla. La urbe tenía forma cuadrangular, su longitud equivalía a su anchura. Midió la ciudad con la vara, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura eran idénticas. Midió su muralla, 144 codos, según medida humana, aplicada por el ángel. La muralla estaba construida con jaspe, pero la ciudad era de oro puro, traslúcido como cristal. Los cimientos murales urbanos estaban ornamentados con toda variedad de gemas preciosas. El primer cimiento era jaspe, el segundo, zafiro, el tercero, ágata, el cuarto, esmeralda, el quinto, sardónica, el sexto, cornalina, el séptimo, crisólito, el octavo, berilo, el noveno, topacio, el 10º, crisopraso, el 11º, jacinto, el 12º, amatista. Los 12 portales eran 12 perlas, cada portal constituía una perla única. La avenida principal era de oro puro, diáfano como cristal transparente. No divisé templo alguno en la ciudad, porque el Señor Dios omnipotente y el Cordero son su santuario. La urbe no requiere sol ni luna que la iluminen, porque la gloria divina la inunda de luz, y el Cordero es su luminaria. Las naciones redimidas caminarán bajo su resplandor, y los soberanos terrestres aportarán su magnificencia y honor. Sus portales jamás se cerrarán durante el día, pues allí no existirá noche. Y traerán la gloria y el honor de las naciones a ella. Jamás ingresará elemento impuro, o que genere abominación y falsedad, sino exclusivamente aquellos inscritos en el libro vital del Cordero. Posteriormente me mostró un río cristalino de agua vivificante, refulgente como cristal, que emanaba del trono divino y del Cordero. En el centro de la avenida urbana, y a ambas riberas del río, se erguía el árbol vital, que produce 12 frutos, madurando uno cada mes, y las hojas arbóreas servían para sanar a las naciones. Y no existirá más maldición. El trono divino y del Cordero se establecerá allí, y sus siervos le rendirán culto. Contemplarán su rostro, y su nombre resplandecerá en sus frentes. No habrá más noche, y no precisarán luz de lámpara, ni radiación solar, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán eternamente. Y me comunicó: estas palabras son fidedignas y auténticas. Y el Señor, Dios de los espíritus proféticos, ha enviado su mensajero para revelar a sus siervos los acontecimientos inminentes. Atención, mi llegada es inminente. Bienaventurado quien preserva las palabras proféticas de este libro. Yo, Juan, soy quien ha escuchado y contemplado estos prodigios. Y tras escucharlos y presenciarlos, me postré para venerar al ángel que me los revelaba. Pero me detuvo: no lo hagas.
Pues soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de quienes custodian las palabras de este libro. Adora a Dios. También me indicó, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el momento se aproxima. El injusto, persista en su iniquidad, el impuro, continúe en su impureza, el justo, persevere en su rectitud, y el santo, mantenga su santificación. Atención, mi llegada es inminente, y conmigo mi recompensa, para retribuir a cada uno según sus obras. Soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados quienes purifican sus vestiduras, para obtener acceso al árbol vital y para ingresar por los portales a la ciudad. Pero fuera quedarán los cánidos, los hechiceros, los licenciosos, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y practica la falsedad. Yo, Jesús, he enviado mi mensajero para testificar estas realidades a las iglesias. Soy la raíz y el linaje davídico, el lucero resplandeciente matutino. Y el espíritu y la esposa exclaman, ven. Y quien escucha, que repita, ven. Y el sediento, que se acerque, y quien lo desee, que tome gratuitamente del agua vital. Testifico a todo oyente de las palabras proféticas de este libro, si alguno añadiere algo, Dios descargará sobre él las plagas descritas en este libro. Y si alguno suprimiere palabras del libro profético, Dios eliminará su porción del libro vital, de la ciudad santa, y de las promesas consignadas en este libro. Quien testifica estas realidades afirma, ciertamente, vengo sin dilación. Amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Queridos hermanos y hermanas, les agradezco enormemente haber compartido este momento de reflexión espiritual. Recuerden que este es solo el principio de nuestro camino juntos en conexión divina. Para continuar recibiendo estos mensajes de fe y esperanza, les invito con todo mi corazón a suscribirse a nuestro canal presionando el botón rojo de suscripción. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que compartamos un nuevo mensaje que pueda iluminar su día y fortalecer su espíritu. Y por favor, compartan sus testimonios y pensamientos en los comentarios, pues su participación enriquece grandemente a nuestra comunidad de fe. Que la paz y el amor de Dios permanezcan siempre en sus corazones. Hasta nuestro próximo encuentro en Conexión Divina.